Buenos días, mi nombre es Gabriel Richo, estudiante de Ingeniería en Producción Animal y mi grupo está conformado por José Ignacio Sáez y Evangelis Gámez y mi persona. Primero que nada, ¿qué es la termodinámica? Es la rama de la física que estudia las interacciones entre el calor, el trabajo, la temperatura y la energía en los sistemas físicos y químicos, así como analiza cómo se transfiere la energía, se transforma y cómo afecta propiedades como la presión, el volumen, la entropía en los sistemas macroscópicos. El equilibrio térmico es el estado final en el que dos o más cuerpos en contacto con lo que sería inicialmente distintas temperaturas igualan sus temperaturas y cesan en el intercambio neto de calor. Por otro lado, la ley de cero de la temperatura termodinámica establece que si dos sistemas, que serían A y B, están en equilibrio térmico, estos con un tercer sistema, que sería un sistema C, entonces el A y el B están en equilibrio térmico entre sí, o sea, ya que no tienen relación con el C. Y la temperatura en lo que sería la rama de la física es una magnitud escalar que mide la energía cinética promedio de las partículas, así como lo que son los átomos y las moléculas, que estos componen un cuerpo o un sistema. Un termómetro en física. Los termómetros en física serían un instrumento de medición utilizados para lo que sería cuantificar la temperatura, así como de un sistema, sustancia o ambiente, basándose en la variación de propiedades físicas, como la que sería la expansión volumétrica, la resistencia eléctrica o la radiación, que estas cambian con la energía térmica. Los termómetros en física. Los termómetros en física miden la temperatura basándose en lo que serían las propiedades físicas como la expansión térmica, así como la resistencia eléctrica o la radiación. Los principales tipos de termómetros incluyen los termómetros de líquido, que son de vidrio, a gas, que son a presión constante, los bimetálicos, que son de resistencia, RTD, de platino también, los termopares, termitores e infrarrojos, son los tipos de termómetros. ¿Qué es la temperatura? La temperatura en física es una magnitud escalar que se define como la cantidad de energía cinética de las partículas de una masa. Esta puede ser gaseosa, líquida o sólida. Cuanto mayor es la velocidad de las partículas, mayor es la temperatura y viceversa. Existen distintos tipos de termómetros, de escalas, para medir lo que sería la temperatura. Las más comunes son la escala Celsius, también conocida como escala centígrada, de grados centígrados, que esta es la más utilizada junto con la escala Fahrenheit. En esta escala, el punto de congelación del agua equivale a 0 grados centígrados y su punto de ebullición es de 100 grados centígrados. La otra escala sería la escala Fahrenheit, que es la medida utilizada en la mayoría de los países de habla inglesa, países europeos. En esta escala, el punto de congelación del agua ocurre a los 32 grados Fahrenheit y su punto de ebullición ocurre a los 212 grados Fahrenheit. La tercera escala, que sería la escala Kelvin, es la medida que suele utilizarse en ciencia y establece el cero absoluto. O sea, este sería el punto de partida, como punto cero, lo que supone que el objeto no desprende calor alguno. Y este equivale a menos 273 grados centígrados. Expansión o dilatación de térmicos de sólidos y líquidos con la temperatura. Esta sería la fórmula de volumen.
La dilatación térmica es el aumento de dimensiones de un cuerpo debido al incremento de su energía interna. Al calentar un material, sus átomos vibran con mayor intensidad y necesitan más espacio entre sí, lo que se traduce en un aumento de tamaño. Definición de calor. El calor es energía en tránsito que se transfiere de manera espontánea entre sí sistemas o cuerpos con diferentes temperaturas, fluyendo siempre desde el de mayor temperatura hacia el de menor temperatura hasta alcanzar un equilibrio térmico. Es una forma de energía térmica relacionada con el movimiento de las partículas. La energía interna U es la suma de todas las energías microscópicas, cinéticas y potenciales de las partículas, átomos y moléculas que constituyen un sistema. Influye vibración, rotación, traslación y fuerzas intermoleculares. Es una función estado que se depende de la temperatura, fase y cantidad de sustancias. No influye energía macroscópica, movimiento total. Calor latente. Aquí tenemos varios dibujos de calor latente. Se refiere a la energía requerida por una sustancia para cambiar de estado cuando este cambio se supone pasar de fase sólida a líquida. Hablamos del calor latente de una función cuando el cambio se produce de estado líquido a gaseoso, y hablamos de calor latente de evaporación. Calor específico. Calor específico es la medida de la eficiencia con la que una sustancia almacena energía térmica mientras los metales reaccionan rápidamente a los cambios de calor. El agua actúa como un amortiguador térmico, propiedad esencial para la estabilidad climática y la supervivencia de los seres vivos. Capacidad calorífica. La capacidad calorífica es la presente la inercia térmica de un cuerpo, es decir, su resistencia al cambiar de temperatura, mientras que el calor específico es una propiedad intrínseca de material. La capacidad calorífica total depende de cuánta masa tenga el objetivo, siendo fundamental para entender cómo los grandes cuerpos de agua regulan el clima terrestre. Unidad de calor, Joule o Joule, es la unidad oficial del sistema internacional. Se usa porque el calor es técnicamente una transferencia de energía. Se utiliza en todos los cálculos científicos y fórmulas físicas de termodinámica catológica. Es una unidad más tradicional y se define específicamente a través del comportamiento del agua. Buenos días, mi nombre es Ángeles Gámez y a continuación les voy a hablar un poco sobre trabajo, calor y estos en procesos termodinámicos. Bueno, el trabajo está expresado con la letra W y el calor con la letra Q, y son dos formas principales en que la energía se transfiere entre un sistema. Un ejemplo de esto podríamos decir que es un gas dentro de un cilindro y su entorno. El calor, expresado con la letra Q, es la energía que fluye debido a una diferencia de temperatura. Por ejemplo, el calor que pasa de la hornilla caliente a una olla con agua más fría. El trabajo, expresado con la letra W, es la energía transferida cuando una fuerza actúa a lo largo de una distancia. Y en la termodinámica, el trabajo de expansión, comprensión, es muy común. Un ejemplo de esto podríamos decir, si tenemos un gas en un cilindro con un pistón móvil y el gas se expande, empuja el pistón hacia arriba realizando trabajo sobre el entorno. Sería un trabajo negativo. Y si comprimimos el gas, el entorno realiza trabajo sobre el sistema. Esto sí sería un trabajo positivo. La primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica es fundamental. La primera ley de la termodinámica es fundamental. Es simplemente el principio de conservación de la energía.
Esta nos dice que la energía interna total de un sistema cambia mediante la adición o eliminación de calor y trabajo. Y su fórmula clave es delta U es igual a Q, que sería calor, más W, que sería trabajo. Un ejemplo de la primera ley es que imaginemos una batería que se está cargando. Esta recibe un trabajo eléctrico, que sería trabajo positivo. Lo que aumenta su energía, interna es un delta U, que sería positiva. Si durante la carga se calienta, también está perdiendo algo de energía en forma de calor, sería Q negativo. La suma del trabajo que se recibe y el calor que se pierde es el cambio total en su energía. Procesos termodinámicos especiales. Estos son casos específicos donde una variable se mantiene constante simplificando la primera ley. Por decir, el primer proceso sería el proceso isocórico. Ocurre a volumen constante. Como no hay cambio de volumen, no se pueden realizar trabajos de expansión o comprensión. Sería trabajo, o W, es igual a 0. Y la primera ley se simplifica a delta U es igual a Q, y un ejemplo sería calentar una lata de aerosol cerrada. El volumen no cambia, toda la energía añadida como calor aumenta la energía interna y la presión. Como segundo tendríamos el proceso isobárico, y ocurre a presión constante. Es el proceso más común, como casi todo lo que ocurre en la atmósfera abierta. Este trabajo se calcula como W es igual a P delta y por volumen. La fórmula completa es delta U es igual a Q más W, y se aplica, por ejemplo, el hervir agua en una olla abierta, la presión atmosférica es constante, el agua gana calor y se expande, hace trabajo. Y el proceso isotérmico ocurre a temperatura constante, delta T es igual a 0. Para un gas ideal, esto aplica que delta U es igual a 0. La primera ley se convierte en Q, que será calor, es igual a trabajo, o W. Un ejemplo de esto es un refrigerador que mantiene una temperatura constante. El calor extraído, Q, debe ser compensado por el trabajo que realiza el motor, o sea, W. El proceso adiabático. No hay intercambio de calor con el entorno, o sea que Q es igual a 0. La energía interna del sistema solo cambia debido al trabajo realizado. Delta U es igual a W. Un ejemplo de esto sería la expansión muy rápida del aire al usar un extintor de incendios. El aire se expande tan rápido que no hay tiempo para intercambiar calor con el exterior, por lo que se enfrían drásticamente y su energía interna disminuye porque realiza trabajo. Gracias.